Voces, tendencias. Conectados contigo. Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a trabajar aquí entre líneas para ustedes a partir de este momento en los controles, el señor Aarón Berroterán. En la producción del espacio, Yulesi Pérez Gil y María de los Ángeles Mejías. En la conducción del espacio, quien les habla, Vladimir Villegas. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. También es una presentación de Blue Medical. Ay, 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 la cajita azul que cuida de ti. Bueno, ayer grabé una entrevista con una figura del deporte colombo-venezolano, con Antonio Cervantes, Kid Pambelé, ex campeón mundial de boxeo. Y esa entrevista la vamos a transmitir esta tarde a través de mi canal de YouTube, Vladimir Villegas TV, a partir de las 6. Es a las 6 de la tarde la entrevista con Kid Pambelé, un ex campeón mundial de boxeo, que nació en Colombia, pero hizo toda su carrera en Venezuela y es considerado pues una gloria del deporte, podríamos decir claramente, colombo-venezolano. Y también como parte de esa entrevista, una conversación con el periodista colombiano, un periodista deportivo muy reconocido en Colombia, Will Quesada. Así que bueno, hoy a partir de las 6 de la tarde en mi canal de YouTube, Vladimir Villegas TV. Y mañana le van a rendir un homenaje en Maracay a Antonio Cervantes, Kid Pambelé. Bueno, para los que tienen ya cierta edad, como es mi caso, y para los entendidos del deporte, bueno, saben de quién se trata o de quién se trataba, pues esta figura. Se trata porque, bueno, tiene toda una historia, pero por supuesto que estamos hablando de un boxeador ya retirado hace muchísimos años, de los años 70, 80. Es más, antes de los 70 comenzó él a pelear. Pero bueno, sigamos entonces con la dinámica del día a día. Y hoy ya tenemos en línea a nuestro entrevistado, ya lo vamos a tener. A propósito, pues, de los dilemas. De los dilemas que nos trae la política hoy. Escuchemos nuestra sección de la sección. El mundo que viene. Cambios que la tecnología y la innovación provocan en la sociedad. No, nos equivocamos. Esta no es la sección de ahorita. La sección del mundo que viene después. El mundo que viene no viene todavía. Vamos con la actualidad política, que vamos a hablar de la sección político-electoral. Y ya tenemos en línea a nuestro invitado. Tenemos en línea a nuestro invitado, que es nada más y nada menos que nuestro buen amigo Chugo Torrealba, Jesús Chugo Torrealba, analista político, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, comunicador social también. ¿Cómo está, Chugo? ¿Cómo te va? Bueno, entretenido. Tú sabes que aquí la cosa más difícil es el aburrimiento. Sí, señor. Ciertamente muy rápidas las cosas. ¿Cómo estás tú? Bueno, bien. Sabes que, bueno, la oposición está viviendo su dilema o su trilema, porque está entre varias decisiones que debe adoptar, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Estábamos pidiendo elecciones, tenemos elecciones. Estábamos pidiendo que fueran en el segundo semestre del año, son en el segundo semestre del año. Estábamos pidiendo que hubiese observación internacional y acaba de ser anunciada la convocatoria de la observación internacional, incluyendo algunos factores que voceros oficialistas se habían apresurado irresponsablemente a proscribir, a vetar, como es el caso de la Unión Europea. Invitaron a la Unión Europea, invitaron al Centro Carter. Yo creo que allí hay, repito, un amplio campo donde se pueden anotar esos hechos como haberes, ¿no? ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Como muy bien dijo Andrés Caleca en una oportunidad, nosotros no vamos a hacer una fiesta electoral, vamos a hacer una confrontación electoral que intentaremos, debe ser lo más apegada posible a las tradiciones democráticas y en alguna medida también a los textos legales, pero es una confrontación electoral con un gobierno en minoría, en situación desesperada, y que se aferra tremendamente al poder, entre otras cosas porque nadie ha tenido la madurez necesaria para promover una
negociación útil sobre garantías postelectorales. Ajá. Entonces, ahora, pero tú ves el panorama del gobierno tan comprometido con el panorama opositor, no menos complicado, Chugo, porque fíjate, por un lado tenemos una candidata que insiste en inscribirse, fue electa en unas primarias, el gobierno insiste en su inhabilitación, en las fuerzas políticas que organizaron la primaria. Bueno, existe todavía el reconocimiento de esa candidata, pero ya se viene hablando, por ejemplo, Luis Emilio Rondón ya lanzó prácticamente a Manuel Rosales. Y bueno, el final, ¿cuándo será el día de la inscripción? ¿Hasta dónde es el final de María Corina? mira, yo repito, no niego que haya problemas en el horizonte e incluso que la existencia de esos datos como problemas sea producto también de la irresponsabilidad, del mal manejo que han hecho los factores de la dirección opositora. Ciertamente que hay un dato sobrevenido. Cuando se firman los acuerdos de Barbados todavía no se había producido la primaria opositora y no había emergido con toda su fuerza el liderazgo de María Corina. Ese es un dato sobrevenido, pero eso ocurrió el 22 de octubre. Estamos hablando hoy ya en el 7 de marzo. Entonces ha transcurrido tiempo suficiente para que unos señores que tienen, todos, señores y señoras, que han cometido una gran cantidad de errores y han debido haber aprendido de ellos, tuviesen hoy parte de esa materia lista. Están prácticamente como estos estudiantes que salen corriendo la noche anterior al examen a estudiar apresuradamente para pasar la materia. Sin embargo, insisto, los datos fundamentales de la ecuación siguen siendo los mismos. El gobierno tiene amplio control de variables institucionales, económicas, administrativas y otras que tienen que ver con el poder coactivo, con el control de la Fuerza Armada y con el control de la policía. Pero, y este pero es demasiado importante, no tiene apoyo popular, no tiene respaldo popular. Todas las encuestas, todas, con algunas excepciones notables y curiosas, como es el caso de Interlace, pero todas las encuestas te ponen al candidato Maduro con un techo que ya va por el 15%. Hay algunas encuestadoras que incluso lo colocan con un dígito, no con dos, sino con un dígito, entre el 9 y el 15%. Entonces, esa es una situación extremadamente grave y muy difícil de revertir. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Bueno, que hay problemas por delante, pero que ninguno es insalvable. La señora Machado sigue haciendo lo que tiene que hacer, que es decir, bueno, yo tengo este aval, yo tengo este mandato, yo estoy dispuesta a cumplirlo, etcétera, etcétera, pero ahora tiene 18 días para articular una solución política a ese gran problema. Si en el curso de esos 18 días se torna claro que su candidatura no va a ser inscrita, es decir, el gobierno tiene los recursos administrativos, el gobierno atrincherado detrás de los escritorios del CNE y del TCJ puede evitar su inscripción como candidata, pero lo que no puede hacer el gobierno es evitar que ella ejerza su otra condición para la cual también fue empoderada, la condición de lideresa de la oposición, y ella como lideresa de la oposición tiene la responsabilidad de articular una solución armoniosa a este punto sin salirnos de la ruta electoral, que es la única ruta practicable. Como bien dice Francisco Zuniaga, no se trata de decirle o de pedirle a María Corina Machado que se haga a un lado, por el contrario, se trata de pedirle, de exigirle que se ponga al frente de la construcción de la solución política a este tema, porque es público y notorio. Yo soy de los que cree que María Corina Machado ganaría de abuso cualquier elección libre y competitiva que se produzca. Ahora, mientras esté Maduro allí, no va a haber aquí una elección libre ni competitiva. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, hay que salir de esta situación con estas normas, bajo estas reglas, en medio de estos abusos y de este ventajismo, y en el futuro ya se verá, ¿no? Fíjate una cosa, otros escenarios donde sea posible una victoria y el acceso de la señora Machado a la presidencia de la República. Fíjate lo siguiente, Chu, analizando las condiciones electorales del 2018, analizando el Consejo Nacional Electoral que había en el 2018 y el que hay ahora, pues es evidente que hoy las condiciones son muy inferiores con respecto a las condiciones que había en el 2018.
desde todo punto de vista. Y sin embargo, bien bueno que prácticamente la ilusión del abstencionismo como solución política ha venido mermando drásticamente, ¿no? Sin embargo, está la amenaza de que eso vuelva a reaparecer si se le cierra el paso a una candidatura que ganó una consulta, como es la candidatura de María Corina Machado. ¿Hasta qué medida o en qué medida crees tú que en el criterio político preponderante se imponga la idea pues de que no se puede votar en esas condiciones? En ese sentido yo advierto dos amenazas, no una. La primera, esa a la que tú aludes, que es al tema de que haya una recaída en el sarampión abstencionista, ¿no? Mejor dicho imposible, mejor dicho imposible, Chugo, mejor dicho imposible. Tal cual. Una recaída en el sarampión abstencionista. Eso es lamentablemente factible. Cada día parece que menos factible, cada día más reducido a espacios muy minoritarios que se expresan apenas y ahora con timidez incluso en las redes sociales, pero siempre está allí, eso como peligro. Hay otro factor también delicado. Uno, ese que mi amigo Caleca bautizó como el fenómeno de la oposición 2030. Aquellas personas que, viendo hoy el nivel de control burocrático, financiero y militar policial que tiene el gobierno, y viendo por otro lado que la alternativa a eso sería una candidatura en la que ellos no están, simplemente, entonces crean que tiene sentido hacerse los locos, mirar para el cielo y esperar nuevos momentos más adelante. Ambas cosas son extremadamente delicadas y extremadamente peligrosas, porque lo que tú acabas de decir es completamente cierto. La elección del año 2024 es mucho más restringida en sus condiciones que la elección del 2018. Pero también yo puedo afirmar, la elección del 2018 fue tremendamente más comprometida que las elecciones que ganamos en el 2015. Y las elecciones que ganamos en el 2015 tuvieron mucho más problemas que aquellas elecciones presidenciales en las que hubo literalmente un empate técnico entre el candidato de la oposición y Nicolás Maduro en el año 2013. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Bueno, que en cada momento, en cada proceso, la oportunidad se hace más pequeña, más mezquina, menos practicable. Entonces, si perdemos esta oportunidad, que es el 2024, para introducir un cambio sustancial en la ecuación del poder en Venezuela, mira, la próxima oportunidad, si es que se presenta, muy probablemente será mucho más estrecha y mucho más mezquina que la que estamos viviendo hoy. Y por cierto, las consecuencias de eso no la van a pagar estos políticos que generalmente tienen sus titulares en Venezuela, pero la familia en el exterior y los negocios en otras partes, ¿no? No, el precio de eso, el precio de 6 años más de esta desgracia la van a pagar los venezolanos que están sobreviviendo precariamente con salarios de $4 al mes, los jubilados que se están muriendo o de hambre o de enfermedad, los jóvenes que no tienen esperanza ni posibilidad de futuro, y la inmensa mayoría de venezolanos que ahorita, mientras tú y yo estamos hablando, siguen huyendo del país, porque no ha cesado el éxodo, la diáspora pobre, no ha cesado. Siguen los venezolanos arriesgando la vida en el Darién antes que simplemente quedarse a ver si las promesas de Maduro o de Machado se cumplen. Entonces, ese es el costo humano, el terrible costo humano de lo que significarían 6 años más de esta situación. La alternativa, ¿cuál es? Simplemente que salga Maduro del poder y gane Machado, o el sustituto de Machado, o la sustituto de Machado. Mira, ese podría ser el principio, pero en realidad no es la solución. Aquí, si no hay un acuerdo nacional, un acuerdo de Estado y de sociedad para salir adelante, un acuerdo que le garantice a quien gane que en efecto pueda gobernar, y a quien pierda que no va a ser perseguido, acorralado, victimizado, judicializado simplemente por tener una opinión distinta a quienes ganaron las elecciones. Eso tiene que establecerse, porque si no, aquí vamos camino a un proceso de disolución nacional, proceso que por cierto, no es que va a empezar, sino que está avanzado.
Todas las fronteras de Venezuela, Vladimir, y tú lo sabes mejor que yo, todas las fronteras de Venezuela están severamente comprometidas, hasta la frontera entre Falcón y Curazao, que es la más zanahoria de todas, ¿no? Se la pasa lamentablemente, problematizada, conflictuada por el tema de los balseros y de los naufragios. Pero incluso no hablemos de la frontera, hablemos del interior del país. Hay amplias zonas del interior del país donde el Estado venezolano es incapaz de ejercer control del territorio porque está en manos o de la guerrilla o de los planes o de grupos violentos de otra naturaleza. Entonces, el peligro es muy grande. Venezuela, incluso como nación postrada y deshilachada, tiene muchas riquezas. Como nación puede estar postrada, pero como botín es muy llamativa para otros intereses, por cierto, estatales y no estatales. Entonces, repito, si aquí el liderazgo nacional, la clase política, no entiende que más allá de lo que ocurra dentro de 18 días, aquí lo que está en juego es la vigencia de Venezuela como proyecto nacional medianamente viable, aquí vamos a tener severos problemas. E insisto, esos problemas los va a confrontar con muchísima más fuerza, no los jerarcas del régimen actual, ni los que aspiran a ser los jerarcas del régimen que viene, no, lo va a confrontar esa venezolana, ¿no?, que por salir huyendo de este país y verse estancada luego en una frontera, en una isla o en una selva, se ve sometida a la explotación sexual, a la esclavitud moderna, a todas estas cosas horrendas que están pasando y que parece que aquí no le duele en realidad mucho a nadie, salvo usarlo como propaganda. Así es. José Avendaño nos dice por aquí, Vladimir, Chugo, cómprense alpargata que hasta ahora hay revolución para rato. Bueno, yo tengo todo tipo de zapatos, alpargata, chola, de todo. Pero fíjate, Chugo, a propósito de este panorama, pues, ¿cuál sería la metodología adecuada para resolver lo que se avisora puede ser un conflicto incluso entre la plataforma y María Corina Machado con respecto a la decisión y sobre todo en caso de que ella acepte declinar, acepte designar un sustituto o que se acepte que se designe un sustituto? Para designarlo, para escogerlo, sería una encuesta, sería una mano inocente. ¿Cómo se resuelve ese conflicto, sobre todo con tantas dificultades que hay entre los partidos, dentro de los partidos y entre los partidos de la plataforma con la candidata? Porque evidentemente hay diferencias allí. Te decía pues lo del nombre de Rosales, por ejemplo. Sí, yo creo que hay una situación, hay un conflicto por resolver, y yo te confieso, yo no creo que la llave del conflicto, que la nuez del conflicto sea resoluble a partir de un tema de metodología. Aquí el tema no es si va a ser una lista corta, si van a hacer un casting, si van a hacer una lotería de animalitos, ese no es el punto. Ese no es el punto, entre otras cosas porque no hay tiempo para ningún tipo de mecanismo más o menos elaborado. Bueno, y bastante aquí, que se dijo que había que hablar de una norma de sustituciones, por ejemplo, hace tiempo. Tal cual. Sin embargo, repito, en este momento no hay tiempo para eso. ¿Qué es lo único que queda a mano? Bueno, la decisión política seria de que, producto de la comprensión de unos y otros, por un lado, de que el candidato sustituto tiene que expresar el más amplio consenso de las fuerzas opositoras del país, y por otro lado, que ese candidato, para que tenga efectivamente viabilidad electoral, debe contar con el aval de la candidata electa en la primaria. Si no tiene lo uno y lo otro, ¿no? Nos encontraríamos con aquella imagen que popularizó en algún momento Teodoro Pekov, un candidato opositor con el acuerdo de los partidos que sacaron el 7% de la primaria, ¿no? Sin el aval de María Corina, sería una especie de arroz con pollo, pero sin pollo. Así es, ¿no? así. Y lo mismo al revés, un candidato al cual María Corina le levante la mano, pero no tenga ni el apoyo de la maquinaria, ni el activismo desplegado nacionalmente, ni los recursos nacionales e internacionales que las organizaciones político-partidistas pudieran movilizar, quizás pueda jugarse la carta de creer que solamente surfeando la ola de la
del malestar popular, de la indignación popular contra Maduro pueda llegar, pero es un albur que sería irresponsable jugárselo. Chugo, aquí tenemos otros comentarios a través de la señal de Mundo UR en YouTube. Dice Brígido Manuel Mendoza, dice verdades, pero ¿cuál es el problema del gobierno en la oposición? Solo escucho salir de Maduro, salir del chavismo y ganando la oposición. Qué bueno ofrecen, ¿cómo cambiaré yo? Luis Ernesto Hermoso González dice, sería una fórmula interesante postular un candidato unitario con el compromiso de renunciar en 2 años y renovación de todos los poderes con un sistema de doble vuelta para la presidencia. Y Luis Suárez, nombrar 3 o 4 candidatos tapas y esperar a ver cuál de ellos el gobierno inhabilita y cuál queda por descarte sería una opción. Se habló de que el 20 de abril es el último día de la sustitución de candidaturas. Sí, mira, hay varias cosas de los que han dicho los oyentes. Quisiera responderle o comentarle algo al oyente de apellido Avendaño, sí. El que hablaba de las alpargatas, sí, y tal. Mira, Avendaño, con todo el respeto del mundo, tú sabes lo que yo he visto en los barrios. ¿Sabes lo que yo he visto en La Charneca, en Antímano, en Mamera, en Petare Sur, en Macayapa? La mayor indignación que yo me he encontrado contra el gobierno, me la he encontrado con los amigos del chavismo. Porque un opositor o un independiente puede estar molesto con el gobierno porque su situación económica se ha deteriorado, porque su situación familiar se ha resquebrajado, porque tiene a los muchachos fuera del país, etcétera. Pero un chavista, de verdad, no solamente se siente afectado, sino que se siente traicionado por este gobierno. Eso en relación a las alpargatas y bueno, deseo que te hayas comprado por lo menos un paquete. En relación a lo que dicen otros oyentes, yo les concedo, mira, toda la razón. Hoy la oposición tiene en efecto 2 cosas muy importantes. Uno, una inmensamente mayoritaria vocación de voto, de no resquebrajarse ante los cantos de sirena abstencionistas. Nadie se atreve a decir en público y con mucha reticencia en privado que acarician la posibilidad de una espantada abstencionista. Eso en este momento no lo admite nadie. Eso es algo a favor. Y también es algo a favor el que tengamos una candidata que ciertamente tiene impacto, tiene pegada electoral, tiene carisma. Eso también es muy importante. Una candidata que supo encarnar la indignación y la rabia de la gente. Ahora bien, ¿qué es lo que no tenemos? Eso que dice tu oyente. La oposición no tiene hoy ni una propuesta de país, ni un equipo que garantice una dirección colectiva y una estrategia común. Eso hay que resolverlo con urgencia, porque quizás la rabia de la gente para lograr un triunfo electoral. Yo recuerdo ahorita algunas cosas que se debatieron en el año 1998, cuando alguna gente decía, no, este es un conflicto entre la izquierda y la derecha, entre el mundo libre, entre Occidente y la barbarie, tal y cual. Y yo les decía, no, vale, aquí lo que está en juego es la rabia versus el miedo, ¿no? Quienes quieren defender el status quo utilizan el miedo como recurso, y quienes quieren promover el cambio, en aquel tiempo el cambio era Chávez, se encaraman en la rabia. Bueno, hoy pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que quienes encarnan el miedo son Maduro y compañía, y quienes asumen la rabia son el país que quiere cambio. Ahora, la rabia puede dar para lograr un triunfo electoral, pero eso no garantiza, ¿no?, un ejercicio eficiente, efectivo, exitoso del gobierno. Necesitas estrategia común, necesitas equipo, necesitas propuesta. Y eso hay que hacerlo ya, porque, ¿qué te digo yo? Pues las elecciones pasado mañana. Claro. Chugo, aquí también otra pregunta de Eddie Ordaz. ¿Por qué nadie maneja la hipótesis donde María Corina llame a la protesta? ¿Y qué opinas qué opina Chugo sobre el llamado de imponer sanciones por parte de Leopoldo López? Luis Suárez nuevamente. El llamado a la protesta, bueno, quizás nadie llama a la protesta porque ese barco ya partió hace bastante tiempo, navegó a lo loco, se le partieron las velas y el timón y se hundió, caballero. ¿Entiendes? Sí, porque fue manejado en forma absolutamente irresponsable. ¿Entiendes? Entonces, el tema
Bueno, y nos lo está diciendo la ciudadanía. La misma candidata hace poco convocó el 23 de enero a una movilización en una fecha emblemática de la democracia acá, en un sitio emblemático de Caracas, y no fue casi nadie. Ahora, tú le preguntas a la gente, ¿usted votaría por esta señora para sacar a Maduro? Y la gente te dice, sí. La gente está dispuesta a votar, no a volver a caer en los cantos de sirena de un pasado calamitoso. Gracias, Chugo Torrealba, Jesús Chugo Torrealba, gracias por acompañarnos, un gran abrazo, estimado amigo. No, gracias a ti, Vladimir, y yo quiero insistir finalmente en que aquí hay una posibilidad inmensa, una esperanza inmensa y una posibilidad cierta de introducir un cambio profundo. Ahora, ese cambio debe ser, y lo voy a decir por la calle del medio, debe ser para la reconciliación del país, no para la venganza. Si se hace para la venganza, en realidad no estaremos cambiando. Apenas se estarán cambiando de los actores del reparto, pero no estaremos cambiando el rumbo del país hacia la destrucción. Gracias, Jesús Torrealba, Chugo Torrealba. Bien, ya es hora de hacer la primera pausa entre líneas y ya regresamos. Análisis y reflexiones sobre actualidad. Entre líneas. Con Vladimir Villegas. Unión Radio. La mesa está servida. Es momento de deleitarnos en un nuevo paseo por Geografía del Paladar. Con los Víctor Moreno. Muy bien, estamos en la semana dedicada al papelón. Yo soy muy feliz de poderme comunicar con todos ustedes semana a semana sobre esta despensa infinita y sin igual, y siempre con nuevas informaciones y nuevos elementos que enriquecen esta vida del trabajo y del esfuerzo de nuestros agricultores y ganaderos. El papelón se puede disfrutar en conservas de coco con papelón. Ustedes nunca han probado un tequeño con un melado de papelón. Puede ser con un teterito de papelón, de melado, o si lo ponen en una cucharita, o si lo